¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a tu canal El Conocimiento Prohibido. My name is Marcelo Larín. Hace mucho tiempo ustedes me habían pedido hablar sobre el Sasquatch, sobre Bigfoot o Pie Grande. Este es un ser bastante enigmático, la verdad. ¿Por qué? Porque hay una lucha, una disputa entre si es real o es producto de la imaginación. Pero los pongo en contexto. En el Himalaya se ha visto en el norte de Europa, es decir, donde yo vivo, aquí por las áreas de Finlandia, frontera con Rusia. También se ha visto en Siberia, que es una parte muy fría de Rusia. También se ha visto en Estados Unidos, de igual manera se ha visto. De hecho, estas imágenes que ustedes están viendo ahora mismo en pantalla fueron tomadas por Roger Patterson el 20 de octubre de 1967. Él era un cineasta que había escuchado muchos rumores sobre un monstruo muchísimo grande, entre 2,83 m, que andaba entre los bosques. Entonces, bueno, él se va ahí buscando esto cuando de repente ve las imágenes de un ser, agarra su cámara y empieza a ver el video. Hasta el sol que alumbra hoy, nadie ha podido decir que ese video es falso. Y así en distintas partes del planeta hemos visto y hemos estado escuchando de estos Sasquatch, Bigfoot o Pie Grande, como vos lo quieras llamar, que hay personas que se han encontrado con ellos. Pero siempre habíamos escuchado que hay una raza que son los grandes. Pero fíjate que no es del todo así. ¿Por qué digo esto? Porque pasa un incidente allá en uno de los países quizás más bonitos. Nunca he estado ahí, pero tengo amigos y parte del Team Larín de Australia. Me cuentan que es un país bastante bonito. A lo mejor algún día pues nos echamos una vuelta por allá. Pero sucede que en las épocas primeras de la colonización, como ustedes saben, los que invadían antes eran los ingleses. Los ingleses por todos lados andaban haciendo guerra, y de ellos pues aprendieron bien sus hijos, los gringochos que andan haciendo guerra en cualquier lado. ¿Qué sucede? Que ellos van allá a Australia, van a Sydney, y en eso empiezan a escuchar una de las quizás leyendas, y digo leyendas hasta que no sucedió el encuentro. En Sydney, esto es en 1788, había lo que hoy conocemos nosotros ahora como Pie Grande, pero allá se le llamaba el Yowie. El Yowie era un ser que de hecho, son dos, y hay estatuas, hay relatos muy enriquecedores de estos seres que tal cual se describen es lo que conocemos ahora como Pie Grande. ¿Qué sucede, amigos? Sucede de que existían dos razas. Uno que medía 2 metros y 2,80 m, que eran los musculosos, y aquí ellos dicen que eran carnívoros. Pero aquí yo me lanzo una pregunta. A veces fíjense que la mejor manera de uno encontrar una respuesta es formularse la pregunta correcta. Si nos formulamos la pregunta correcta a nuestra duda, una respuesta, una respuesta que nos llene, va a ser más fácil de encontrarla, porque a veces dentro de nuestras dudas hacemos preguntas incorrectas y por eso las respuestas que encontramos o que nos llegan no nos llenan y son incorrectas. Por eso siempre es importante formularte la pregunta exacta para la duda que vos tengas. Bueno, ya dejando ese pequeño comercial, sucede que están estos grandes y fue donde yo me formulé la pregunta, porque el relato dice de que estos aborígenes decían que eran carnívoros, ¿verdad? Bueno, cuando un humano se come a otro humano, un ser, es decir, como nosotros, se come a otro, a esto le llamamos caníbales. Pero el Bigfoot, ¿por qué no podíamos pensar de que realmente pudieron haber sido como primos de nosotros, a una especie de seres humanos? Porque partiendo de que si ellos pueden esconderse, y como lo hemos visto en la fotografía, en el fotograma, también puede caminar, siente miedo porque ve algo y empieza a ocultarse, y en la fotografía y en las imágenes, y los que han visto el video ven cómo él está viendo al ser humano. Aparte, tiene que tener un lugar donde ocultarse, porque básicamente
casi nadie sabe dónde es que se encuentran. Saben más o menos por dónde rondan, que son en lugares altos o en bosques. Y la otra raza de la que yo les hablo, que son conocidas allá en Australia como los yowie, son unos pequeños que miden 1,60 m, así como yo, o 1,70 m. ¿Qué es lo que sucede? Que estos yowie, los pequeños, no manejaban la fuerza, sino lo que manejaban eran el intelecto. Entonces, estos pequeños controlaban a los grandes. Estos grandes son los que iban y cazaban a los humanos. A lo que yo hago esta pregunta: si eran ellos ¿cómo se llama? Carnívoros o eran caníbales. ¿Por qué no pensar que pueden ser otra especie de seres humanos realmente, que el hecho que tengan un aspecto distinto al nuestro no quiere decir de que sean animales, sino que poseen raciocinio, así como nosotros somos animales razonables en ocasiones y en ocasiones no? Así es como se nos cataloga dentro de la ciencia. Pero bien, entonces esta pequeña clasificación que hacían los aborígenes de Australia, en que habían dos Bigfoot, los grandes que medían más de 2 metros, rozando los 3 metros, y los pequeños entre 1,60 m, que los pequeños controlaban a los grandes. Era muy parecido a este paralelo de ahora, que una pequeña élite controla todas las masas de la población ahora. Eso me gustó mucho cuando empecé a sacar la reflexión de que todo de los Bigfoot, que son grandes y pequeños, y los pequeños, que eran un menor número según describen los aborígenes, controlaban a los grandes, que era una mayor cantidad de población de estos seres, y son los que protegían a los pequeños, ¿verdad? Estos eran los guerreros y te mataban y te comían. Y bueno, cuando llegan los primeros colonos ingleses allá a Australia, los aborígenes les dicen que tengan cuidado, porque ahí hay una raza de monstruos de que los pueden comer. Y bueno, ellos creyeron que estaban locos y que simplemente lo que no querían es que ellos invadieran ese lugar. Y cuando van, resulta que muchos de estos soldados terminaron devorados por estos Sasquatch o pie grandes. Y bien, sucede que a medida que fueron poblando, estos Sasquatch, cuentan los aborígenes, se fueron perdiendo, unos en los desiertos, otros en bosques y otros en cuevas. ¿Te imaginas este hecho que viene en relatos desde 1788 y en 1967 hay videos? En el Himalaya también se habla de él, se habla del Sasquatch o del pie grande, y también tengo entendido que en las zonas montañosas de Chile ha sido avistado. ¿Cuáles serían las preguntas que podríamos sacar, o las conclusiones que podríamos sacar? Hay que recordar que en el inicio del Homo sapiens sapiens, que es decir, vos y yo, no tuvimos un hermano, tuvimos un brother que andaba con nosotros, y era el Neandertal, que misteriosamente desaparece. Unos dicen que fue por el clima, por el cambio brusco de clima, que solo a él lo afectó, y nosotros que veníamos de África nos apoderamos del territorio europeo porque ellos estaban aquí en este lado de Europa. Pero ¿y si existía una tercera, que eran estos, los Sasquatch o los pies grandes, que pudieron haber sido otra parte de los seres humanos que tal vez desarrollaron de una forma distinta, ¿verdad? Metafóricamente en la Biblia podríamos encontrar esto: está el Caín y Abel, el Homo sapiens y el Neandertal, en donde en donde el Caín mata al Abel, en donde el Homo sapiens se deshace del Neandertal. En la historia bíblica está Caín, Abel, y tiene un último hijo que es Set, o sea que son 3. Y si metafóricamente lo ocupamos y podemos decir, ok, estaba el Homo sapiens sapiens, el Neandertal, y qué tal si este pie grande también forma parte de esta, ¿cómo se diría? De una humanidad. Porque es permitible pensar todas estas cuestiones, ya que nuestro planeta es un enorme misterio. Incluso el momento en nacer ya es un misterio, de dónde venimos y de dónde viene nuestra alma. Bueno, mi nombre fue Marcelo Larín, espero haya sido de tu agrado, y que, pues si no tenés nada que hacer y querés nutrirte de un poco más de conocimiento, podrás darle clic a cualquiera de estos programas que estás viendo en los recuadros. Hasta pronto.